La puerta de caoba estaba entreabierta, apenas unas 3 pulgadas separaban mi mundo de antes y el de después. Por esa rendija alcancé a ver la luz de la tarde colándose en la impecable oficina de Oliver, iluminando el logo grabado en el vidrio que presumía el prestigio del despacho de abogados. Escuchaba un murmullo suave, su voz, cálida, íntima, de una manera en la que no me hablaba a mí desde hacía meses. Empujé la puerta un poco más y ahí estaba ella, mi hermana Vivien, con su cabello cobrizo cayendo sobre el hombro de Oliver, mientras se sentaba en su regazo en la silla ejecutiva. Sus bocas estaban unidas con la desesperación de los amantes nuevos, sus dedos perfectamente cuidados enredados en su cabello oscuro, y sus manos aferradas a su cintura como si fuera de su propiedad. No me escucharon entrar. Estaban demasiado perdidos el uno en el otro como para notar la presencia de la mujer que había estado casada con uno de ellos durante 2 años y que había compartido cenas de Día de Gracias con la otra durante 28 años de hermandad. Me quedé ahí parada, lo que pareció una eternidad pero que seguramente fueron segundos, viendo cómo mi vida entera se desmoronaba en polvo. Entonces Vivien abrió los ojos y me vio por encima del hombro de Oliver. No se sobresaltó. No se apartó. Ni siquiera pareció sorprendida. Sonrió. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde se conecta nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traerles más historias épicas de venganza de la vida real. Disfruta escuchando. Mi nombre es Elena Harwell, y hasta ese momento yo pensaba que sabía perfectamente quién era. Era la esposa que preparaba lonches caseros y dejaba notitas de ánimo en el portafolios. Era la hermana que nunca olvidaba una llamada de cumpleaños y siempre ofrecía un hombro para llorar. Era la hija que iba cada domingo a visitar y fingía no notar cuando mamá comparaba mis logros con la carrera más glamorosa de Vivien en relaciones públicas de moda. Resulta que también era, aparentemente, una tonta. O dijo Vivien, por fin deslizándose del regazo de Oliver, pero sin molestarse en arreglar su aspecto descompuesto. Elena, llegaste temprano. ¿Temprano? Como si esto hubiera sido una cita agendada. Como si yo los hubiera interrumpido al entrar a la oficina de mi propio esposo. Oliver se acomodó la corbata con esa calma ensayada que siempre mostraba antes de reunirse con clientes. Sus ojos grises, los mismos de los que me había enamorado en las largas sesiones de estudio en la universidad, se encontraron con los míos. No era exactamente culpa lo que vi en ellos, pero tampoco era desafío. Era indiferencia. Necesitamos hablar, dijo, como si esas 4 palabras pudieran dar sentido a lo que acababa de presenciar. ¿Hablar de qué? Las palabras me salieron ahogadas, casi irreconocibles en mi propia voz. ¿De cuánto tiempo lleva esto? ¿De cuántas veces lo hemos? Elena, por favor, intervino Vivien, con ese tono condescendiente que había perfeccionado desde niña. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil de lo que ya es? La miré, de verdad la miré. Vivien siempre había sido la guapa, la segura de sí misma, la que podía entrar a cualquier lugar y acaparar la atención. A sus 30 años, 2 menos que yo, siempre había actuado como si tuviera décadas de ventaja en experiencia. Y hoy, sentada en el sillón de piel mientras Oliver se quedaba detrás de su escritorio como si esto fuera una junta de negocios, se veía radiante. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Oliver y Vivien se miraron. Fue una de esas miradas íntimas, cómplices, de amantes. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. 8 meses, respondió Oliver al fin. ¿Desde mi fiesta de cumpleaños?, pregunté incrédula. ¿Mi fiesta de cumpleaños? La misma en la que Vivien había llevado ese vestido rojo impresionante y había encantado a todos los colegas de Oliver. La misma en la que se había quedado hasta tarde para ayudar a recoger mientras Oliver y yo discutíamos por sus cada vez más largas horas de trabajo. La misma en la que yo, ingenuamente, le había dado las gracias por ser una hermana tan maravillosa. 8 meses, repetí, sin sentir nada, como si las palabras no tuvieran peso. Mira, Elena, dijo Vivien, cruzando las piernas como si se dispusiera a una charla casual. Sé que esto es un golpe, pero la verdad, es lo mejor. Tú y Oliver llevan años distanciándose. Todo el mundo lo nota. Nuestro matrimonio ya estaba terminado, añadió Oliver,
con esa voz fría y calculada de abogado. Esto solo aceleró las cosas. La desfachatez me dejó sin aire. Ahí estaban, las dos personas en las que más confiaba en el mundo, hablando de mi matrimonio como si fuera una fusión de negocios que simplemente había llegado a su fin. Sin disculpas, sin explicaciones de cómo había pasado, sin un gramo de arrepentimiento, solo crueldad, dicha con la misma indiferencia con la que uno comenta el clima. Quiero que te salgas de la casa, le dije a Oliver, sorprendida de la firmeza en mi propia voz. Él se rió. De verdad se rió. Elena, la casa es mía. La escritura está a mi nombre. La que se va eres tú. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, pregunté, sin poder evitarlo. Vivian y Oliver intercambiaron otra de esas miradas cómplices. Pues justo estaba pensando en eso, dijo Vivian. Mamá ha estado diciendo que se siente sola desde que papá murió. Quizás sea el momento perfecto para que regreses a vivir a casa. La ayudas a cuidarla. ¿Regresar a casa? A los 32 años, después de haber construido una vida y una carrera como diseñadora gráfica freelance, ellos querían que me arrastrara de vuelta a mi recámara de la infancia, como si fuera una fracasada. ¿Mamá sabe esto?, la pregunta se me escapó antes de poder detenerla. La sonrisa de Vivian se ensanchó. Se lo conté ayer. Y lo entendió. Siempre decía que Oliver era demasiado bueno para ti. Se mordió los labios, pero ya era tarde. La herida estaba hecha. ¿Demasiado bueno para mí? Mi propia madre pensaba que mi esposo era demasiado bueno para mí. En realidad, está emocionada con la idea de que seamos una familia de nuevo, continuó Vivian. Dice que ya era hora de que Oliver encontrara a alguien que realmente pudiera estar a su altura. El cuarto pareció darme vueltas. No solo llevaban meses con su aventura, ya habían involucrado a mi madre, ya tenían planes para despojarme, ya habían decidido cómo reestructurar la vida de todos a partir de su traición. Miré a Oliver, de verdad lo miré. Al hombre al que apoyé durante la escuela de leyes, el que me prometió amarme en la salud y en la enfermedad, el que me susurró en nuestra noche de bodas que yo era su todo. Estaba revisando su celular. Necesito aire, alcancé a decir. Elena, espera, llamó Oliver cuando me dirigí a la puerta. Deberíamos hablar de lo práctico. El divorcio, la división de bienes. ¿Bienes? Me giré para enfrentarlo. ¿Qué bienes, Oliver? Todo está a tu nombre. ¿Te acuerdas? Tú insististe en eso por cuestiones de impuestos. Tuvo la decencia de parecer incómodo por un momento. Bueno, sí, pero podemos llegar a un arreglo. No soy un hombre irrazonable. ¿Irrazonable? El hombre que llevaba 8 meses acostándose con mi hermana estaba preocupado por parecer razonable. Me fui sin decir otra palabra. El camino a casa fue una mezcla borrosa de lágrimas, rabia y un extraño entumecimiento, como caminar dentro de un sueño. Nuestra casa, la casa de Oliver, aparentemente estaba al final de una privada tranquila, en un vecindario de lujo que habíamos escogido juntos porque hablábamos de llenar las recámaras extras con hijos algún día. Me quedé estacionada 20 minutos en la entrada, mirando la puerta principal pintada de un alegre color amarillo y las jardineras que yo misma había plantado en primavera. Todo lucía igual, pero yo me sentía como una extraña visitando la vida de alguien más. Dentro de la casa estaba toda la evidencia de mi engaño. Fotos de boda en la repisa. Mis libros mezclados con los suyos en el librero. La taza de café que había usado esa misma mañana seguía en el fregadero. La mancha de lápiz labial en el borde parecía más bien una mancha de sangre en la escena de un crimen. Marqué a mi mamá. Elena, cariño, su voz sonaba cuidadosamente neutral. Vivian dijo que tal vez llamarías. ¿Te contó todo? Me contó lo suficiente. Oh, mi amor, sé que esto es difícil, pero a veces esas cosas simplemente pasan. Oliver y Vivian, ellos tienen sentido juntos. Los dos son ambiciosos, los dos son exitosos. Yo también soy exitosa, la interrumpí. Tengo mi propio negocio. Diseñar invitaciones de boda no es exactamente. Hago branding corporativo, mamá. Tengo clientes de verdad. Claro que sí, cariño. Pero seamos sinceras,
Vivian se mueve en el mundo de Oliver. Ella entiende sus presiones, sus metas. Tal vez esto es solo selección natural. ¿Selección natural? Mi madre hablaba de mi matrimonio como si fuera un documental de naturaleza. ¿Entonces estás de su lado? No estoy tomando partido, Elena. Estoy siendo realista. Tú y Oliver tienen problemas desde hace un año. Todo el mundo lo veía. Y Vivian, bueno, ella no planeó esto. El amor simplemente pasó. ¿Amor? ¿A eso le llamaban amor? ¿Y dónde se supone que voy a vivir, mamá? Ya sabes que aquí siempre eres bienvenida. Tu cuarto sigue igualito. Y la verdad, me vendría bien tu ayuda. La casa ya se me hace muy grande para manejarla sola. Ese era mi premio de consolación. Después de que mi esposo me robara a mi hermana o mi hermana me robara a mi esposo, podía regresar a casa para convertirme en la cuidadora en turno de mi madre. Necesito pensar, dije. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Elena, trata de no hacer esto feo. Por el bien de todos. Por el bien de todos. No por el mío. Por el de ellos. Colgué y me serví una copa de vino. Luego otra. Y otra más. Para cuando Oliver llegó a las 9:30, yo estaba sentada en la sala con una botella vacía y la cabeza llena de una claridad amarga. Elena dijo con cautela, aflojándose la corbata. Necesitamos hablar de la parte logística, los aspectos prácticos de esta transición. Ya hablé con mi abogado. ¿Tu abogado? Elena, por favor, no repitas todo lo que digo. Es infantil. ¿Infantil? La mujer cuya vida acababa de destruir era la infantil. Preparé una propuesta de arreglo razonable, continuó, sacando una carpeta de su portafolio. Considerando que la mayoría de los bienes son prematrimoniales o están a mi nombre, estoy dispuesto a ser generoso. Hay un pago único y también cubriré tus gastos de mudanza. Tomé la carpeta y pasé las hojas sin leer. ¿Cuánto? 25,000. Es más que justo, considerando. ¿Considerando qué? ¿Que llevas 8 meses acostándote con mi hermana? Elena, entiendo tu dolor. Dolor, me levanté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No estoy dolida, Oliver. Dolor es cuando alguien te pisa sin querer el pie. Esto es devastación. Es la aniquilación completa de todo lo que pensé que era mi vida. Mira, estas cosas pasan. La gente se distancia. La gente cambia. Lo que Vivian y yo tenemos es real. Es algo que nunca había sentido antes. ¿Y lo nuestro? Éramos amigos que se casaron porque parecía el momento adecuado. Pero Elena, seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como lo hace Vivian? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre algo más profundo que la lista del súper o los planes del fin de semana? Lo terrible era que no estaba del todo equivocado. Si nos habíamos distanciado. Si habíamos caído en rutinas. Pero yo pensaba que eso era normal. La evolución natural del matrimonio, de la pasión a la compañía cómoda. ¿Y eso te da derecho a engañarme? No planeé esto. Ni Vivian tampoco. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó, por 8 meses? Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ahí estaba otra vez esa frase. No hagas esto difícil. Como si mis sentimientos fueran una molestia, como si mi dolor fuera un obstáculo para su felicidad. Quiero la casa, dije. Oliver soltó una risa. Elena, sé realista. No puedes pagar la hipoteca con tus ingresos y, legalmente. No me importa lo legal. Quiero la casa. Así no funciona esto. Te estoy ofreciendo un acuerdo justo. Acéptalo. ¿O qué? O solicito el divorcio por diferencias irreconciliables y te vas con lo que el juez decida darte. Que, considerando que todo está a mi nombre y no tenemos hijos, no será mucho. Lo tenía todo calculado. El abogado había jugado todas las cartas, cubierto todos los ángulos.
Yo se suponía que debía aceptar mis $25,000 y desaparecer en silencio, para que él pudiera empezar su nueva vida con mi hermana. ¿Cuándo quieres que me vaya? A fin de mes. Eso te da 2 semanas para encontrar dónde vivir. ¿2 semanas? Me estaba dando 2 semanas para desmantelar una vida que me había tomado años construir. Está bien, dije. Oliver me miró sorprendido. ¿Está bien? Sí. Para fin de mes ya me habré ido. Bien. Me alegra que podamos manejar esto con madurez. Madurez. El hombre que había llevado una relación secreta con mi hermana por casi un año quería felicitarnos a los dos por nuestra madurez. Esa noche, después de que Oliver se metió a dormir al cuarto de visitas, aparentemente su conciencia tenía algunos límites. Yo me senté frente a la computadora y planeé hasta el amanecer. Siempre he sido investigadora. Eso era lo que me hacía buena en mi trabajo, indagar a fondo en las empresas de mis clientes, entender sus valores y a su competencia, encontrar la forma perfecta de representar su historia visualmente. Ahora usé esas mismas habilidades para entender exactamente lo que mi esposo y mi hermana me habían hecho. Lo primero que descubrí fue que Oliver había sido más cuidadoso de lo que yo pensaba. La casa, los coches, incluso nuestra cuenta conjunta. Todo estaba estructurado para minimizar mis derechos sobre los bienes matrimoniales. Cada compra importante había sido programada justo antes de la boda o justificada como gasto de negocio. Oliver Harford, abogado, al parecer había estado planeando la posibilidad del divorcio desde antes de nuestra noche de bodas. Lo segundo que descubrí fue que esta no era su primera jugada. Me tomó 3 días de hurgar en archivos de redes sociales, cruzar fotos y líneas de tiempo, pero encontré el patrón. Oliver tenía un historial con hermanas. No literalmente, pero sí con mejores amigas, socias de negocio, mujeres que convivían dentro del mismo círculo social. Su novia anterior lo había perdido a manos de su mejor amiga. La mujer de antes lo había perdido frente a una colega. Y Vivian, mi hermosa y encantadora hermana, también tenía su propio patrón, 3 relaciones previas que terminaron cuando se metió con hombres que ya estaban comprometidos. Ella coleccionaba hombres indisponibles como otros coleccionan botellas de vino caro. No se habían enamorado. Se habían encontrado. 2 depredadores que disfrutaban más de la cacería que del premio. Aún estaba procesando esa revelación cuando sonó el timbre. Vivian estaba en mi puerta, con una botella de vino en la mano y una expresión que solo podía describir como simpatía agresiva. Elena, tenemos que hablar. ¿Podemos? ¿Me dejas pasar? Me hice a un lado, curiosa a pesar de mí misma. Vivian se acomodó en mi sillón, el que yo había escogido para la casa donde ella estaba a punto de vivir, y sirvió 2 copas de vino sin siquiera preguntar. Sé que me odias en este momento, empezó. La verdad, no. No sé bien qué siento, pero no es odio. Qué bueno, porque de verdad creo que podemos superar esto como hermanas. ¿Como hermanas? El descaro era impresionante. Oliver y yo nunca planeamos que pasara. Pero, Elena, tienes que admitir que ustedes dos no eran felices. No lo habían sido en meses. ¿Y pensaban decirme en algún momento? Claro. Solo, queríamos estar seguros. No queríamos lastimarte innecesariamente si no iba a funcionar. ¡Qué considerados! Elena, no seas sarcástica. No te queda. Vivian dio un trago a su copa y me miró con esa expresión calculadora que ya empezaba a reconocer. El asunto es que Oliver y yo hacemos muy buena pareja. De verdad. Nos retamos intelectualmente. Tenemos las mismas metas, los mismos intereses, la misma falta total de brújula moral. ¿Ves? A eso me refiero. Es el lado amargado y vengativo tuyo. No es nada atractivo, Elena. Es parte de por qué las cosas con Oliver se vinieron abajo desde el principio. La miré fijamente. ¿Me estás culpando a mí de tu aventura? No culpo a nadie. Solo digo que quizá, si hubieras puesto más empeño en tu matrimonio, si hubieras intentado crecer con Oliver en vez de quedarte estática. ¿Estática yo? Elena, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro que no fuera una novela romántica? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una opinión sobre política,
¿Sobre las noticias? ¿Sobre algo que realmente importara? Oliver necesita estimulación intelectual. Necesita una pareja que pueda ir a su ritmo. La crueldad con la que hablaba era impresionante. Estaba sentada en mi sala, tomando mi vino, a punto de mudarse a mi casa con mi esposo, y encima me explicaba por qué lo merecía. ¿Qué quieres, Vivien? Quiero que estemos bien. Quiero que entiendas que no se trata de que tú no seas suficiente. Es cuestión de compatibilidad. Oliver y yo somos compatibles de maneras en las que ustedes dos nunca lo fueron. ¿Y tú y yo? ¿Somos compatibles como hermanas? Vivien sonrió radiante. Por supuesto que sí. Somos familia. Eso no cambia. Eso no cambia, repetí despacio. Elena, sé que ahorita es difícil de ver, pero a la larga esto va a ser bueno para todos. Tú encontrarás a alguien que se adapte mejor a ti, alguien que valore tus cualidades más simples. Y Oliver y yo podremos construir algo real juntos. ¿Cualidades simples? ¿Sabes a lo que me refiero? Eres cariñosa, dulce, hogareña. Eso es maravilloso, pero no es lo que Oliver necesita. Él requiere a alguien que pueda igualar su ambición. Alguien que entienda su mundo. Alguien como yo. Exacto. Vivien terminó su copa de vino y revisó su celular. Me tengo que ir. Oliver va a pasar por mí para cenar. Tenemos una reunión con los socios principales de su firma. Ya estaba jugando el papel de esposa del abogado, ya estaba haciendo relaciones y acomodándose en su mundo profesional. Mientras tanto, a mí se me esperaba que saliera de escena con gracia. Elena, dijo Vivien, deteniéndose en la puerta. Trata de no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Por el bien de todos. Otra vez esa frase. Al parecer, el nuevo lema familiar. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala y sentí que algo dentro de mí cambió. No era exactamente coraje, ni tampoco desconsuelo. Era algo más limpio, más filoso y muchísimo más peligroso. Era claridad. Margaret Reeves tenía una presencia que ponía nerviosos a los abogados contrarios. A sus 55 años, con el cabello plateado y la mirada aguda, tenía la reputación de tomar casos que otros despachos consideraban imposibles de ganar. Su oficina, en el piso 32, tenía vista a toda la ciudad, y sus honorarios reflejaban su porcentaje de victorias. Encontré su nombre en una búsqueda de Google, mejores abogadas de divorcio. Luego pasé 2 días leyendo sobre sus casos. Se especializaba en lo que ella llamaba disoluciones matrimoniales de alto conflicto, divorcios con grandes bienes en juego, batallas de custodia complicadas o, en mi caso, esposos que se creían más listos que el sistema. Señorita Harwell me dijo, revisando la propuesta de acuerdo que Oliver me había dado, la oferta de su esposo es insultante. Él dice que es generosa. Miente. En un matrimonio de 2 años, con bienes compartidos y un hogar de doble ingreso, usted tiene derecho a mucho más que esto. El hecho de que haya estructurado todo para minimizar su reclamación sugiere premeditación. Premeditación. Él ha estado planeando el divorcio desde antes de casarse contigo. Mira la línea de tiempo, cada compra importante, cada decisión financiera, cada transferencia de bienes. Este hombre ha estado protegiéndose de un posible acuerdo de divorcio desde el primer día. Sentí náuseas. Entonces nunca tuvo la intención de que fuera permanente. No puedo hablar de sus intenciones, respondió Margaret, pero sí de sus acciones. Y sus acciones muestran a un hombre que siempre estuvo planeando su estrategia de salida. Margaret se recargó en su silla de piel y me observó con calma. La pregunta es, ¿qué quieres tú de este divorcio? Quiero lo justo. Lo justo es subjetivo. Te estoy preguntando qué es lo que quieres en realidad. Me quedé pensando. ¿Qué quería? La casa, dinero, venganza. Quiero que entiendan que no voy a desaparecer en silencio. Por primera vez desde que entré a su oficina, Margaret sonrió. Ahora sí estamos avanzando. Cuéntame de tu hermana. Le conté todo. El affair, las fechas, la crueldad disfrazada de sinceridad, la completa falta de remordimiento de Vivien. Le hablé de la reacción de mi mamá,
De la cena familiar donde se esperaba que yo sonriera mientras ellos reorganizaban sus vidas alrededor de mi traición. Interesante, dijo Margaret cuando terminé. Tu hermana trabaja en relaciones públicas, ¿cierto? Moda, no. Representa a varios diseñadores de alto nivel y está construyendo relaciones con colegas del despacho de tu esposo. Ya empezó a moverse en ese círculo. Al parecer, se está posicionando como la esposa perfecta de un abogado. Margaret tomó una nota rápida. ¿Y en redes sociales? ¿Han sido discretos? Saqué mi celular y le mostré las fotos que había guardado. Oliver y Vivian en restaurantes, en eventos de trabajo, en el teatro. Siempre cuidadosamente presentadas como si fueran situaciones profesionales, pero con una intimidad obvia para cualquiera que supiera lo que estaba viendo. Se están cuidando, observó Margaret. Pero no lo suficiente. ¿Cómo que no lo suficiente? Tu esposo es socio junior en un despacho prestigioso. La imagen importa en su profesión, valores familiares, estabilidad, confianza. Todo eso influye en sus posibilidades de ascenso. Y tener un affair con la hermana de su esposa mientras manipula los bienes matrimoniales para dejarla sin un acuerdo justo. Bueno, eso no va a verse nada bien frente a los socios mayores. Sentí una chispa de algo que quizá era esperanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos presentar la demanda de divorcio con base en adulterio. Podemos exigir una auditoría forense completa de todos los bienes matrimoniales. Podemos solicitar por citatorio las comunicaciones entre tu esposo y tu hermana para establecer la línea de tiempo de su relación. ¿Eso ayudará? Hará que su vida sea muy incómoda. Y la incomodidad suele volver a la gente más razonable con los acuerdos. Los honorarios de Margaret eran altísimos, pero tenía justo lo suficiente en mi cuenta personal para cubrir el anticipo. Me dejaría prácticamente en ceros, pero también pondría a Oliver y a Vivian frente a una pelea que no estaban esperando. Una cosa más, dijo Margaret cuando me preparaba para salir. Mencionaste que la carrera de tu hermana depende de su reputación en la industria de la moda. Sí, ¿por qué? Por nada. Solo estoy pensando en todas nuestras opciones. Oliver recibió los papeles de divorcio un lunes por la mañana en su oficina. Lo sabía porque Margaret había arreglado que se los entregaran en persona, no por correo certificado. Máxima dosis de vergüenza. También lo supe porque Oliver me llamó menos de una hora después, y su voz temblaba de rabia. Elena, ¿qué demonios es esto? Papeles de divorcio. Pensé que era lo que querías. ¿Motivo de adulterio? ¿Auditoría forense? Te estás exigiendo la mitad de todo. Exijo lo que me corresponde por ley. Teníamos un acuerdo. Fue tu propuesta unilateral. Dijo él. He decidido no aceptarla. Hubo una larga pausa. Elena, estás cometiendo un error. Esto se va a poner feo. Ya está feo, Oliver. Solo decidí no fingir lo contrario. No voy a permitir que destruyas mi carrera por esto. No intento destruir tu carrera. Replicó. Intento conseguir un finiquito justo sin arrastrar nuestros asuntos privados por los tribunales. Haciéndome ver como que, dije. ¿Como un hombre que engañó a su esposa con su hermana? Otra pausa. Si crees que vas a avergonzarme para sacarme más dinero, dijo. No quiero avergonzarte, pero no voy a desaparecer en silencio para que empieces tu nueva vida sin consecuencias. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Te lo advierto. Retrocede, acepta la oferta y vete, o esto se va a poner mucho peor para ti. Tengo recursos, contactos. Te vas a arrepentir si sigues. Le colgué. 2 horas después, Vivian estaba en mi puerta. A diferencia de su visita anterior, no traía vino ni esa expresión de falsa compasión. Estaba furiosa. Elena, tienes que parar con esto. ¿Parar qué?, respondí. ¿Esta ridícula demanda? ¿Te das cuenta de lo que le estás haciendo a la reputación de Oliver? Me estoy divorciando. Es un trámite relativamente común, le dije. Tú estás siendo vengativa y mezquina, y esto te va a estallar en la cara. Oliver tiene amigos, Elena. Amigos poderosos, jueces, fiscales, otros abogados.
No puedes ganarle a alguien con sus conexiones. Ya verás, dije con frialdad. Vivian se acercó y por primera vez vi en sus ojos una preocupación real. Elena, intento ayudarte. Si sigues con esto, Oliver te va a destruir. Se va a asegurar de que nunca vuelvas a trabajar, que no te den crédito por nada, que nunca llegues a ser, se cortó. Nunca llegues a nada. Nunca seas digna de la vida que yo construí. No es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Lo que quisieron decir los dos. Ya decidieron que soy desechable, que debo estar agradecida por las migajas que me tiren y luego desaparecer para que ustedes vivan felices por siempre. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en mamá, en la familia. Si estoy pensando en la familia. Estoy pensando en qué clase de familia destruye a una de las suyas y todavía exige que les dé las gracias por hacerlo. La máscara de Vivian se cayó por completo. Está bien. ¿Quieres ponerte dura? Oliver no es el único con conexiones. Yo trabajo en moda, Elena. Conozco fotógrafos, periodistas, influencers. También puedo hacerte la vida muy difícil. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. Detén esta demanda o nos vamos a encargar de que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. ¿Qué clase de persona soy, Vivian? La clase de persona que intenta destruir la felicidad de su propia hermana por rencor. La miré, de verdad la miré, a esa mujer tan guapa y segura que siempre había sido todo lo que yo no, y por primera vez en mi vida la vi con claridad. No era segura, era desesperada. No era exitosa, era parásita. No ganaba por ser mejor, ganaba arrebatando lo que le pertenecía a otros. Lárgate de mi casa, dije en voz baja. Elena. Lárgate. Cuando se fue, llamé a Margaret. ¿Están nerviosos?, le dije. Bien. La gente nerviosa comete errores. También están amenazando con contraatacar. Oliver dice que tiene conexiones, y Vivian asegura que puede dañar mi reputación profesional. Que lo intenten. La etapa de descubrimiento aplica para ambos lados, señorita Harwell. Si quieren jugar sucio, pediremos sus comunicaciones y veremos exactamente qué han dicho de ti. Conspirar para difamar a un cónyuge durante un proceso de divorcio no se ve nada bien en la corte. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Esperar y documentar todo. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada contacto que hagan. Tu esposo será abogado, pero ahora no está pensando como uno. Está pensando como un hombre culpable que fue descubierto. La primera grieta en su plan perfecto vino de una fuente inesperada, el despacho de abogados de Oliver. 2 semanas después de que se le entregaran los papeles del divorcio, Margaret recibió una llamada del socio principal solicitando una reunión. Al parecer, el bufete se había enterado de la delicada situación que involucraba a uno de sus socios junior y quería discutir opciones para una resolución discreta. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que los jefes de Oliver están preocupados por la publicidad. Un divorcio escandaloso que incluye adulterio y manipulación financiera no deja bien parado al prestigio del despacho. Así que lo están presionando para llegar a un acuerdo. Lo están presionando para que todo esto desaparezca rápido y en silencio, lo cual nos da ventaja. La segunda grieta vino del mundo de Vivian. 3 de sus clientas habían recibido avisos anónimos sobre su conducta poco profesional y estaban reconsiderando sus contratos. Al parecer, alguien había compartido detalles de su vida personal con contactos de la industria. ¿Tú estás detrás de esto?, le pregunté a Margaret. Yo estoy detrás de la estrategia legal, respondió con cautela. No puedo controlar lo que otras personas decidan hacer con información pública. ¿Qué información pública? Los expedientes de divorcio son registros públicos. Los documentos de la corte con las acusaciones de adulterio son registros públicos. Si alguien decidiera investigar esos registros y compartir información relevante con los contactos profesionales de tu hermana, bueno, eso no es ilegal. Empezaba a entender por qué Margaret cobraba honorarios tan altos. La tercera grieta fue la más satisfactoria. Me llamó la mamá de Oliver. Heidi Harford nunca había sido especialmente cálida conmigo durante el matrimonio, pero siempre se había mostrado educada.
Ahora sonaba realmente angustiada. Elena, querida, acabo de enterarme de la situación. La situación con Oliver y tu hermana. Quiero que sepas que yo no tenía idea y estoy absolutamente horrorizada. Gracias, Heidi. Eso significa mucho para mí. Yo eduqué a mi hijo mejor que esto. Su padre debe estar revolcándose en la tumba, dijo Heidi con un suspiro. Hizo una pausa antes de continuar. Elena, sé que quizá no me corresponde, pero espero que luches por lo que mereces. No dejes que te pisoteen. Cuando colgué, me di cuenta de que Oliver no solo había perdido a su esposa. Había perdido el respeto de su familia, de sus colegas y, probablemente, de sí mismo, aunque aún no estuviera listo para admitirlo. La presión se acumulaba y era solo cuestión de tiempo para que algo reventara. La confrontación final ocurrió en las oficinas del despacho, en una sala de juntas con ventanas de piso a techo que dejaban ver toda la ciudad. Oliver estaba sentado frente a mí, acompañado por 2 abogados, mientras Margaret estaba a mi lado con un expediente tan grueso que parecía capaz de asfixiar a cualquiera. Oliver se veía fatal. Su cabello, que siempre estaba perfectamente arreglado, ahora lucía despeinado, su traje carísimo, arrugado, y tenía unas ojeras profundas bajo los ojos. El niño de oro del derecho empezaba a mostrar las grietas. Vamos al grano, dijo Margaret con firmeza. Mi cliente está dispuesta a aceptar un acuerdo de $200,000, la mitad del valor de la casa matrimonial, y una pensión vitalicia de $3,000 al mes. El abogado principal de Oliver, un hombre delgado llamado Patterson, apenas pudo contener una risa burlona. Señora Reeves, eso es completamente irrazonable. El matrimonio duró apenas 2 años. No hay hijos. También hay adulterio documentado, manipulación financiera y conspiración para defraudar a mi clienta de los bienes matrimoniales, interrumpió Margaret con frialdad. Además de amenazas creíbles de represalias y difamación. Su cliente no está negociando precisamente desde una posición de fuerza. Disputamos la caracterización de manipulación financiera. ¿Disputan el adulterio?, preguntó Margaret. Silencio. ¿Disputan que su cliente estructuró los bienes matrimoniales para minimizar las reclamaciones de su esposa? Más silencio. ¿Disputan que su cliente y su amante, quien además resulta ser la hermana de mi clienta, han hecho declaraciones amenazantes sobre la reputación y el sustento de mi clienta? Finalmente, Oliver habló. Elena, por favor, seamos razonables aquí. Estoy siendo razonable, respondí. Solo estoy pidiendo la mitad de lo que construimos juntos, más un apoyo mientras reconstruyo mi vida. Tú me ofreces menos de lo que pagarías por un coche. La casa sola vale $400,000. Estás pidiendo la mitad de eso, más un pago en efectivo, más pensión. Eso es más de lo que puedo pagar. Entonces deberías haberlo pensado antes de engañarme con mi hermana. La compostura de Oliver finalmente se quebró. Elena, estoy tratando de ser justo, pero estás siendo vengativa. Toda esta demanda, la atención de los medios, arrastrar nuestros asuntos privados a los tribunales. Atención de los medios, lo interrumpí. No finjas que no sabes. Alguien ha estado filtrando información a periodistas, a blogueros, a influencers. En mi firma están recibiendo llamadas de reporteros preguntando por mi situación doméstica. Vivian ha perdido 3 clientes importantes por rumores sobre su vida personal. Miré a Margaret, que mantenía una expresión perfectamente neutral. Señor Harford, dijo con calma, si le preocupa la atención de los medios, quizá debería preguntarse por qué su historia está generando tanto interés. Los engaños pasan todos los días. Normalmente no son noticia, a menos que haya algo particularmente atractivo en ellos. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa que un socio junior en un bufete prestigioso, manipulando bienes conyugales mientras sostiene un romance con la hermana de su esposa, es una historia llamativa. Especialmente cuando ese mismo abogado amenaza con represalias a su esposa por exigir un acuerdo justo. Oliver se puso pálido. Has estado hablando con periodistas. Yo no hablo con periodistas, señor Harford. Pero no puedo controlar qué registros públicos deciden revisar ni qué conclusiones sacan de esos documentos. Patterson se inclinó hacia adelante. Señora Reeves,
Si está insinuando que ha orquestado algún tipo de campaña mediática. No estoy insinuando nada. Lo interrumpió Margaret con frialdad. Yo solo estoy observando que el interés público en este caso parece ir en aumento. De hecho, ayer recibí una llamada de un productor del Canal 7. Al parecer, están considerando hacer un segmento sobre cómo la ley de divorcio puede ser manipulada para perjudicar a las mujeres. La sala se quedó en silencio absoluto. Por supuesto, continuó Margaret con calma. Un acuerdo rápido y justo eliminaría la necesidad de cualquier atención mediática adicional. Mi clienta no busca publicidad. Solo quiere lo que le corresponde. Oliver parecía a punto de vomitar. Elena, no puedes hacerme esto. Mi carrera. Tu carrera va a sobrevivir, Oliver. Tal vez hasta se fortalezca si demuestras que puedes enfrentar la adversidad personal con gracia e integridad. Esto no es gracia ni integridad. Esto es extorsión. No dije en voz baja. Estos son consecuencias. Nos miramos fijamente a través de la reluciente mesa de conferencias, y en ese instante vi con claridad el momento exacto en que Oliver entendió que había perdido. No solo el matrimonio, no solo el dinero, sino el relato mismo. Él esperaba que yo desapareciera en silencio, que absorbiera el dolor y la humillación en privado mientras él seguía con su nueva vida. En lugar de eso, lo había obligado a enfrentar las consecuencias públicas de sus decisiones. Necesito hablar esto con mi cliente, intervino Patterson. Por supuesto, respondió Margaret con una sonrisa fría. Les damos 24 horas para contestar. Esa misma tarde Oliver me llamó, saltándose a los abogados por completo. Elena, tenemos que hablar. Solo nosotros. No creo que sea buena idea. Por favor, una conversación sin abogados, sin amenazas, sin todo este juego legal. Solo nosotros. Algo en su voz me hizo aceptar. Nos vimos en una cafetería del centro, un terreno neutral donde ninguno de los dos tenía recuerdos compartidos. Oliver se veía agotado. El abogado seguro de sí mismo que me había despreciado tan fríamente en su oficina había desaparecido, y en su lugar estaba un hombre que parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Nunca quise que pasara así, dijo sin rodeos. ¿Y cómo querías que pasara? No lo sé. Más limpio, supongo. Más civilizado. ¿Quieres decir que querías que desapareciera sin hacer ruido? Oliver se pasó las manos por el cabello. Elena, sé que me odias. Sé que te he herido de maneras que ni yo alcanzo a comprender, pero fuimos amigos alguna vez. Nos importábamos el uno al otro alguna vez. ¿No podemos acabar esto sin destruirnos mutuamente? No intento destruirte, Oliver. Dije. Intento sobrevivir a esto. La atención de los medios, las cuentas del abogado, la humillación pública. Esto no es sobrevivir. Dijo él. Esto es venganza. Lo observé buscando algún rastro del hombre que amé. ¿Te arrepientes? ¿De todo? Me arrepiento de haberte lastimado. Me arrepiento de cómo pasó. Me arrepiento de que no pudiéramos encontrar la forma de terminar nuestro matrimonio antes de Vivien. ¿Pero no te arrepientes de ella? No, dijo en voz baja. No me arrepiento de ella. Al menos fue honesto. Elena, ¿qué quieres realmente de todo esto? ¿Qué te haría sentir que se hizo justicia? Lo pensé. ¿Qué quería? Quería recuperar mi vida, pero eso era imposible. Quería recuperar mi matrimonio, pero eso era impensable. Quería recuperar a mi hermana, pero eso era imperdonable. Quiero que haya consecuencias por lo que hiciste. Quiero saber que no puedes desechar a la gente cuando se vuelve incómoda. Ya hubo consecuencias, mi reputación, mi relación con mi familia, mi posición en la firma. Esas no son consecuencias, Oliver. Le corté. Esas son las consecuencias naturales de tus decisiones. Consecuencias serían que realmente pagaras un precio por lo que me quitaste. Oliver guardó silencio largo rato. ¿Y si acepto los términos de Margaret?, preguntó por fin. El acuerdo completo, la pensión, todo. ¿Por qué harías eso?, pregunté. Porque estoy cansado, Elena. Estoy cansado de pelear.
cansado del estrés. Cansado de mirar por encima del hombro esperando el próximo desastre. Solo quiero que esto termine. ¿Y Vivian, qué siente respecto a que me des la mitad de tu patrimonio neto? La risa de Oliver fue amarga. Vivian cree que debería pelear más. Cree que estás faroleando, que vas a ceder si aplicamos suficiente presión. ¿Y tú qué piensas? Creo que nunca te conocí en realidad. La Elena que me casé nunca habría hecho nada de esto. Habría aceptado el acuerdo original y desaparecido. La Elena que tú casaste confiaba en ti. Creía en las promesas que hiciste. Pensaba que su esposo y su hermana eran personas fundamentalmente decentes. Y ahora sabe mejor. Nos quedamos en silencio un rato, viendo cómo la gente de la tarde pasaba apresurada frente a las ventanas. Finalmente, Oliver habló. Aceptaré el acuerdo. ¿Todo el acuerdo? ¿Y Vivian? Pregunté. ¿Y ella? No va a estar feliz con esto. ¿Estás preparado para eso? La sonrisa de Oliver fue irónica. Elena, en el último mes he aprendido algo interesante sobre tu hermana. Es muy buena queriendo cosas que pertenecen a otros. Es menos entusiasta sobre el costo real de tenerlas. ¿Qué quieres decir? Quería decir que estaba emocionada por estar con un abogado exitoso. Menos emocionada por estar con un abogado arruinado, con mala reputación en su profesión. Sentí un pinchazo inesperado de simpatía por él. Lo siento. No lo estés, dijo. Yo tomé mis decisiones. Ahora tengo que vivir con ellas. El acuerdo se finalizó 2 semanas después. Oliver se quedó con la casa, pero tuvo que solicitar un préstamo considerable para pagarme mi parte de su valor. Combinado con el acuerdo en efectivo y la pensión, me fui con suficiente dinero para comprar mi propio lugar y empezar de nuevo. Más importante aún, me fui con algo que no esperaba, respeto propio. La atención mediática que tanto había aterrorizado a Oliver resultó ser una bendición disfrazada. Una periodista que había seguido el caso me presentó a una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a enfrentar divorcios de alto conflicto. Me ofrecieron un puesto como coordinadora de comunicaciones, usando mis habilidades de diseño para ayudar a otras mujeres a contar sus historias. Mi primer proyecto fue crear un sitio web para mujeres que habían sido manipuladas financieramente durante procesos de divorcio. El lema que diseñé decía: tu historia importa. Tu voz cuenta. Mereces algo mejor. Se sentía como una declaración de misión para mi nueva vida. Vivian intentó comunicarse varias veces en los meses posteriores al acuerdo. Mensajes de voz que empezaban disculpándose y se volvían cada vez más desesperados a medida que su vida profesional se desmoronaba. Al parecer, la industria de la moda tenía menos tolerancia al drama personal de lo que ella había anticipado. Nunca regresé sus llamadas. Sorprendentemente, mi madre comenzó a acercarse. Empezó con conversaciones telefónicas incómodas, evitando mencionar a Oliver o Vivian, y luego progresó a visitas reales, donde parecía genuinamente interesada en mi nueva vida y trabajo. Creo que tal vez había juzgado mal la situación, dijo durante una visita, tan cerca de una disculpa como probablemente llegaría a tener. Siempre pensabas que tu padre decía que eras la fuerte. Yo pensaba que se refería a fuerte emocionalmente, fuerte en cuidado y apoyo. No me di cuenta de que se refería a fuerte de columna vertebral. Yo tampoco me había dado cuenta hasta que tuve que serlo. 6 meses después del acuerdo, recibí una llamada de Margaret. ¿Viste las noticias?, preguntó. ¿Qué noticias? Prende el canal 7. Sintonicé la estación local justo a tiempo para ver el final de un segmento sobre conducta profesional indebida en el ámbito legal. La foto de Oliver apareció en pantalla mientras la conductora hablaba de una reciente investigación ética por manejo inapropiado de fondos de clientes y conflictos de interés. ¿Qué significa esto?, pregunté a Margaret. Significa que los problemas de tu exesposo se han extendido más allá del divorcio. Al parecer, el escrutinio que empezó con nuestro caso llevó a investigaciones más profundas sobre su conducta profesional. ¿Está relacionado con lo que hicimos? No directamente, pero a veces, cuando iluminas rincones oscuros, encuentras más de lo que esperabas. Vi el segmento con sentimientos encontrados.
No quería que Oliver fuera destruido, solo que se le hiciera responsable de sus actos. Pero las acciones tienen consecuencias, y las de él aparentemente se habían extendido mucho más allá de nuestro matrimonio. El verdadero titular llegó 3 días después, no por televisión, sino en mi bandeja de correo electrónico. Era de un productor de una importante cadena de televisión, preguntándome si estaría interesada en asesorar una serie documental sobre mujeres que habían luchado contra la traición y la manipulación. La llamamos el ajuste de cuentas, decía el correo. Queremos contar historias de mujeres que se negaron a ser víctimas, que transformaron su dolor en poder y su traición en justicia. Tu caso se ha vuelto algo legendario en los círculos legales. La mujer que no desapareció en silencio. Me quedé mirando el correo un buen rato antes de responder. Hace un año, me habría mortificado la idea de que mi vida personal se convirtiera en entretenimiento público. Ahora lo veía como una oportunidad de ayudar a otras mujeres a entender que no tenían que aceptar la traición en silencio. Estoy interesada, respondí. Pero quiero tener control editorial sobre cómo se cuente mi historia y quiero que parte de las ganancias se destinen a organizaciones que apoyen a mujeres en situaciones similares. El documental se transmitió 8 meses después. El episodio sobre mi caso se tituló Entré a la oficina de mi esposo y encontré a mi hermana sentada en su regazo. Lo que hice después se volvió noticia. Fue el episodio con mayor audiencia de toda la serie. Ahora vivo en una casa pequeña en el Distrito de las Artes, con muros de ladrillo expuesto y enormes ventanas que llenan el espacio de luz. Mi negocio de diseño ha crecido más allá de lo que había imaginado. Impulsado en parte por recomendaciones de mujeres que vieron el documental y querían trabajar con alguien que comprendiera el poder de controlar su propia narrativa. Estoy saliendo con alguien nuevo, un maestro llamado Franklin, que considera mi historia inspiradora en lugar de escandalosa. Que admira mi fuerza en lugar de intimidarse por ella. Vamos despacio, construyendo algo basado en la honestidad y el respeto mutuo, en lugar de la conveniencia y las suposiciones. Oliver se mudó a otro estado después de que le suspendieran la licencia de abogado. Supe por conocidos en común que ahora trabaja en un despacho pequeño haciendo cierres de bienes raíces, muy lejos de las ambiciones que tenía antes. Él y Viven terminaron su relación 7 meses después del acuerdo. Al parecer, no pudieron sobrevivir la transición de un romance prohibido a la mundana realidad. Viven trató de reconstruir su carrera en relaciones públicas, pero descubrió que la reputación te sigue, incluso en industrias pequeñas. La última vez que supe de ella, trabajaba en una empresa de comunicaciones corporativas en otra ciudad. Un trabajo respetable, pero sin nada sobresaliente, que paga las cuentas pero no alimenta su ego. Mi madre y yo hemos reconstruido nuestra relación bajo nuevos términos. Viene a cenar todos los domingos y hablamos de libros, política y de mi trabajo con la organización sin fines de lucro. Nunca menciona a Oliver o a Vivian a menos que yo lo haga primero, lo cual rara vez sucede. Ya no los odio. Ni a Oliver, ni a Vivian, ni siquiera a mí misma por los años que pasé siendo alguien más pequeña de lo que necesitaba ser. El odio cansa, y tengo cosas mejores que hacer con mi energía. Pero tampoco los he perdonado. Perdonar implica que lo que hicieron fue perdonable, y yo no creo que lo fuera. No perdonas a alguien por un asesinato solo porque después parezca arrepentido. No perdonas una traición solo porque los traidores hayan seguido con su vida. En cambio, he hecho algo más poderoso, los he dejado atrás por completo. A veces, tarde en la noche, cuando trabajo en un nuevo proyecto o leo en la sala, pienso en aquella tarde en que entré a la oficina de Oliver y mi mundo se estaba desmoronando. Pienso en la mujer que era entonces, confiada, complaciente, dispuesta a hacerse más pequeña para evitar conflictos. Esa mujer se ha ido, no destruida, sino transformada. En su lugar hay alguien más fuerte, más sabia y infinitamente más peligrosa para quienes confunden la bondad con debilidad. El productor del documental tenía razón en algo, me había convertido en una especie de leyenda en ciertos círculos. No como víctima de injusticias, sino como una mujer que se negó a aceptar que ser traicionada fuera el final de su historia. A veces mi teléfono suena con llamadas de mujeres en situaciones similares. Mujeres que encontraron mi número a través de la organización sin fines de lucro o que escucharon sobre mi caso por amigas de amigas. Siempre empiezan igual, no sé qué hacer. Me siento tan impotente. Y siempre les digo lo mismo,
no estás impotente. Solo no has descubierto aún cómo usar tu poder. Porque eso fue lo que aprendí en esos meses de batallas legales, atención mediática y dramas familiares. Todos tenemos poder. La pregunta es si estás dispuesta a usarlo. Yo sí lo estaba. Y eso hizo toda la diferencia. Los titulares que siguieron no eran solo sobre mi caso. Eran sobre una elección. La elección de luchar, de exigir algo mejor, de negarse a desaparecer silenciosamente dentro de la narrativa de tu vida escrita por otros. Es una elección que toda mujer enfrenta en algún momento, de alguna manera. Y cuando ahora me preguntan cómo encontré el valor para pelear cuando todo parecía estar en mi contra, les digo la verdad, no encontré valor. Encontré claridad. Y una vez que ves con claridad, todo lo demás se vuelve posible.